Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la teoría del caso. Primeramente que nada, tenemos que establecer en qué momento podemos, o se da inicio o el origen de la teoría del caso. En este instante de la noticia criminal, donde la víctima le hace conocimiento a la fiscalía sobre la posible comisión de un delito, es donde surge primeramente la teoría del caso con respecto a la fiscalía. Y con respecto a la defensa, es cuando el inculpado, llámeselo así, y su defensor se imponen de la carpeta de investigación y es donde ya tiene origen la teoría del caso con respecto a la defensa. Pero hay que establecer qué es la teoría del caso. La teoría del caso podemos establecerlo como una metodología de investigación que realiza tanto el Ministerio Público como la defensa, donde le van a establecer los hechos controvertidos al órgano jurisdiccional para crear una convicción en sí, de acuerdo en su momento que se le pueda decretar una culpabilidad al presunto infractor o en su caso absolverlo en sí. ¿Qué quiere decir acá? Que va a depender la teoría del caso del papel que nosotros juguemos dentro de un proceso o dentro del proceso penal acusatorio, llámese como fiscalía, defensor del acusado o víctima. Luego entonces acá podemos establecer que la teoría del caso es la verdad que sostiene cada una de las partes que intervienen dentro del proceso penal acusatorio oral, donde cada uno de ellos va a establecer los mecanismos, estrategias para crear esa convicción al órgano jurisdiccional del planteamiento que ellos hagan dentro de su propia teoría del caso. Una sería establecer esa culpabilidad y la otra sería esa inocencia por parte del presunto infractor. Dentro de la teoría del caso hay diversos elementos en sí esenciales que se necesitan tener dentro de nuestra teoría del caso. Uno, que es el elemento fáctico, que consiste en todos los hechos relevantes, identificando cada uno de estos dentro del andar de nuestro procedimiento. El siguiente elemento sería un elemento jurídico normativo, donde se nos regula esa conducta, ese actuar establecido por la norma de derecho penal, o en su caso también con un elemento procesal, con elementos de fondo, con una prescripción, una incompetencia, entre otros. Pero también hay que tomar en cuenta esos elementos probatorios o los medios de prueba que van a servir o van a tener relación con ese elemento fáctico en sí, que me va a servir para determinar esa probanza de esos hechos que tenemos. Luego entonces, estos elementos probatorios son los que me van a crear certeza de credibilidad ante el órgano jurisdiccional, que van a ser el sustento de esos hechos relevantes o de esos elementos fácticos que acabamos de mencionar. Entre las características propias que debe tener la teoría del caso, tenemos que debe ser ordenada, debe ser coherente, debe ser clara, precisa y simple, debe ser auténtica y debe ser única. ¿Qué significa cada una de estas? Si me dice que tiene que ser ordenada la teoría del caso, o sea que debe ir a través de esa metodología de investigación, llevando una narrativa de los hechos, paso a paso. Me dice que debe ser clara, precisa y simple. ¿Qué quiere decir? Que no debo hacer enredada esa teoría del caso al momento de plantearla al órgano jurisdiccional para que sea entendible de la mejor manera, buscando hechos simples que yo pueda, con mi argumentación, crearle convicción al órgano jurisdiccional. Que sea coherente, o sea, que tenga esa relación en sí y que sea entendible para el órgano jurisdiccional. Me dice que sea auténtica en sí, que sea única, que sea propia.
en todo el sentido. Si abundamos esta palabra única, me dice que mi teoría del caso no debe de modificarse, puesto que por la simple naturaleza de la teoría del caso, esta puede ser modificada. Podemos establecer el ejemplo claro. En el alegato de apertura hacemos una remembranza, una argumentación con respecto a nuestra teoría del caso. Pero ya dentro de la etapa intermedia, la depuración procesal o en el momento del mismo juicio oral, se van desahogando diversos medios probatorios que me van a servir en su momento para mi alegato de cierre, donde allá voy a utilizar esos elementos, ya sea aportados por la fiscalía o aportados por la defensa, que me van a llevar a establecer esa modificación de mi teoría del caso. Gracias.